Me parece que acá el que enfocó muy bien el tema, con una analogía muy interesante, fue Sergio Massa. ¿Ver? Te lo resumo en una frase. Creo que entraron a un quirófano con un serrucho, con una motosierra, en lugar de entrar con un bisturí. La Argentina tenía un régimen tarifario y un cuadro tarifario atrasado, tenía un sistema de subsidios que en algún punto eran cruzados y que distorsionaban la distribución del ingreso, pero lo que vos no podés hacer es pretender resolver una de las dos variables que tiene el contrato, digamos, por achatamiento de cuadro en un solo periodo. Tenés los precios que suben, la nafta que baja en todo el mundo y sube en la Argentina. Ah, bueno, eso es increíble, lo hablábamos las antes. tarifas que suben. Y no tenés, digamos, la posibilidad de recuperar en paritaria, porque en paralelo, digamos, ¿qué va a pasar? Van a pedir comprensión. Yo hoy le decía, charlaba con algunos de nuestros legisladores y les decía, la gente tiene esperanza y por eso tiene paciencia, pero me parece que el gobierno se está abusando de la esperanza y de la paciencia de la gente. Muy interesante e inteligente lo que dice Massa. Además me hizo acordar, cuando Cristina ganó, en la última elección que ganó, que fue en el año 2011, ¿2011 digo bien? Sí. Ella prometió sintonía fina y hablaba de justamente que había que ordenar... No lo hizo. No, por eso digo, eso no lo hizo. Sí. Y de eso sí Grave que, errores, evidentemente, como vos decís, había que hacer algo con los subsidios, porque había muchísima gente que no necesitaba el subsidio y que estaba recibiendo subsidio. Y el país tampoco podía seguir pagando semejante cantidad de plata. Pero no así con un, como él dice, con la motosierra. A eso íbamos y de eso nos estaba hablando Nico Gandini. Sobre todo porque el gas no es solamente lo que usamos para cocinar o para calefaccionarnos. Es el insumo clave del aparato productivo del país. El gas explica el 50% de la matriz energética argentina. Es decir, todo lo que es cualquier industria te usa gas. Para un horno, para una caldera, para un proceso productivo. Entonces, cuando vos aumentás el gas, la expectativa que estás generando al final de la cadena de valor de cualquier producto o la mayoría de los servicios es alta. Entonces, cuando vos, por un lado, tirás un discurso de que estás peleando contra la inflación y al mismo tiempo pegás este aumento muy fuerte en gas, yo vuelvo sobre el tema. En el tema eléctrico lo entiendo en el caso de Norte y de Sur porque había una discrepancia federal. Si se quiere, el interior pagaba más caro la electricidad. En el caso de gas se paga similar a nivel nacional y no había, si se quiere, tanta urgencia por dar este tipo de aumento. Yo te vuelvo a decir lo mismo. El residencial, en promedio en Argentina, va a pagar más caro que lo que cuesta importar gas por barco. O sea, traer gas de Bolivia, eso te da un margen de maniobra si vos tenés ganas de sentarte, analizar fino, apelar al bisturí, para retomar la figura que usó Massa recién. Claro. Imagínate una reunión entre el dueño de una pyme con sus trabajadores. Van a sentarse los trabajadores y decir, flaco, me tenés que aumentar porque no me alcanza, me aumentó todo. Y el empresario se va a sentar y se va a poner a llorar y decir, y a mí no me aumentó nada, vendo menos porque se va a enfriar la economía. Me aumentó la electricidad, produzco a un precio mucho más caro. Me aumentó el gas, me aumentó todo. Yo no sé quién le va a tener que dar plata a quién. Bueno, por eso te digo, ahí la dicotomía terrible va a ser o despedimos o no aumentamos ningún sueldo. Y eso es terrible. O las dos cosas. Eso es terrible. O las dos cosas. Está Pedro Busetti con nosotros, un hombre que de esto sabe bastante porque es de una organización de los derechos de los consumidores. Pedro, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Todo en orden? Bueno, ¿cómo lo ven? Muy preocupado. Ustedes estaban hablando del tema. Muy preocupado. Mira, dos datos. Recién vengo en un taxi. El taximetrero me dice, pagaba el GNC 4 pesos, lo pago 7 pesos. Sí. ¿Por qué? Porque el ministro Aranguren decidió que el gas en boca de pozo para el GNC costaba 1 peso, ahora vale 3 pesos con 20. 220% de aumento. Va a aumentar el taxi, ¿no? Obvio. El taxi aumentó hace poco. El taxi, los remises, que aumentó hace muy poquito. Anteriormente, tipo cerca del mediodía, nos llama una industria de Avellaneda. 500% de aumento en la tarifa eléctrica. Concretamente nos dice, tengo que cerrar porque no la puedo pagar. Otro dato, un tercer dato. El gobernador Lischif de Santa Fe tuvo una entrevista con el ministro Aranguren esta semana para resolver el problema de la crisis que tiene la industria de Santa Fe con el aumento de la energía eléctrica. Obviamente, como ustedes bien decían, ahora sobreviene el aumento del gas que también va a influir en la industria. Y esto, evidentemente, además de todo el castigo que hemos sufrido los usuarios residenciales, si ahora un empresario tiene que discutir con sus trabajadores y no puede pagar la luz, va a
a admitir un aumento de salario o le va a preguntar al trabajador qué preferimos, seguir trabajando o aumento de salario? Realmente nosotros creemos que el gobierno tiene la intención de reducir el déficit fiscal. Lo que no advierte es que está generando un problema social, una crisis social con todas las medidas que está tomando y todavía las que le faltan tomar. El aumento del agua, el aumento del gas, hoy se anunció. No, ya está, seguro, en los próximos días está. Pero cuando nosotros, los usuarios, tomemos cuenta de lo que tenemos que pagar, nos vamos a dar cuenta de que el salario no nos alcanza. Sí, va a haber una reacción social. Evidentemente tiene que haberla, porque es como dijo Massa, coincido, entraron a un quirófano con una motosierra. No puede haber una política de shock. Nosotros, la entidad de consumidores, venimos hablando de el acomodamiento de las tarifas no de ahora, desde el año 2009, en el agua, en la energía eléctrica. Sí. Ahora, con una dosis de gradualismo, Pedro, de aguanten un minuto, que está Mariano Gendra Gijena también de otra asociación de consumidores. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. ¿Cómo buenas ve usted tardes. esto? No, coincido totalmente con lo que decía Pedro, es decir, no solamente agregando a lo que decía Pedro, lo que nos preocupa mucho, además, es que paralelamente a este shock tarifario impresionante que se suma un 30% de desocupación, un 30% de pobreza que nos dejó el gobierno anterior, más 1.300.000 ciudadanos que se incorporan lamentablemente a esa situación conforme lo que salió en el día de hoy en los medios, en el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica Argentina, más sabiendo que el 40% de la masa laboral trabaja en negro, con esta inflación galopante, no vemos por el otro lado medidas que preserven el empleo, que preserven la capacidad de consumo por parte de los usuarios. Hace rato que venimos pidiendo por un consejo económico-social donde participen todos los sectores sociales, ¿por qué no hay eso en las este entidades de momento? defensa del consumidor. Eso es una decisión política, donde estamos pidiendo todos los sectores. Lo estamos viendo que lo pide la oposición, lo piden los empresarios, lo piden los gremios, lo pedimos las entidades de defensa del consumidor, lo pide la Iglesia, como cuando participó en su momento en el 2001-2003 con la famosa Mesa de Diálogo Argentino. Eso no lo estamos viendo. Necesitamos medidas que de alguna forma preserven el empleo y garanticen el poder adquisitivo de la gente. Además, agreguemos todo eso. La canasta básica familiar aumentó arriba del 38%. El mismo INDEC acaba de decir que se ha reducido, hubo una retracción del consumo en más de un 24%. Acá vemos los datos. Esto es insostenible. Hay algo que no sé si, por ahí es un poco duro decirlo, pero a mí me da la sensación que en este gobierno los ministros, también el presidente, nunca les faltó algo en la casa. Nunca les faltó algo en la casa. Ni conocen la realidad en la cual vivimos millones de argentinos. Hay mucho obviamente. avión privado a Punta del Este. Y eso es muy malo para entender lo que le pasa a la gente. No hay porque sensibilidad es muy poca social. la gente que se va en avión privado a Punta del Este en este país. La enorme mayoría no se va a Punta del Este en avión Cuando privado. el ministro Dietrich minimiza el impacto del aumento de tarifa de los transporte público, yo lo invitaría a venir al segundo o tercer cordón del conurbano, La Matanza, Florencio Varela, José Cepaz, donde la gente tiene 3 o 4 viajes para llegar a la capital federal y trabajar. Le va a aumentar el transporte más del 100%, con lo cual más del 10% de su salario, entre el 10 y el 15% de su salario, lo va a gastar en el transporte para venir a trabajar. Es un disparate las medidas que están tomando. No tienen en cuenta la realidad social. Y por eso, digo, de alguna manera nosotros, esperando que haya alguna medida también de las centrales de trabajadores que deberían estar a la altura de la circunstancia y tomar alguna medida en defensa del salario de trabajadores, nosotros, la Asociación de Consumidores, Héctor Polino, Consumidores Libres y algunas asociaciones estamos convocando para el próximo jueves 7 de abril a que haya un paro de consumo, una expresión de negativa con respecto a esto que está sucediendo. Aumento de los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados, los tarifazos, porque es una combinación explosiva la que está practicando el gobierno. Mariano. Sí, no solamente está el tema de la concentración económica que dice Pedro, acá hay de la otra cara de la moneda, más allá de la que acabamos todos de describir, que es, durante 12 años se han entregado millones y millones de subsidios a estas empresas y todavía no se ha decidido realizar una auditoría para saber qué se ha realizado con ese dinero. Y sabemos que en el caso de transporte tenemos la trágica experiencia de lo que fue ONCE.
con más de Y te aclaro 50 que los que muertos. manejaban esos trenes siguen manejando líneas de colectivos que reciben Exactamente. subsidios Y todos los tenemos un meses. juez que está sentenciando claramente a esos responsables, que dice que hubo ahí actos de corrupción y en donde dice que ese dinero nunca llegaron a los usuarios, nunca verdad. llegó a mejorar la calidad del servicio, más allá que lo hemos visto con esta tragedia horrorosa que ocurrió en nuestro país. Entonces, ¿cuándo van a hacer una auditoría para saber qué se hicieron con esos millones y millones de pesos que se entregaron a las empresas en el sistema eléctrico, en el gas, aguas, transporte? Ahora, le pregunto a los dos, ¿a nadie se le ocurrió que esto necesita un colchón de amortiguación social para algunos sectores? En el gobierno pueden ser tan insensibles de no pensar que hay gente que se va a quedar, que ya estaba afuera, se va a quedar afuera colgado directamente. Pablo, ayer el ministro Dietrich hablaba de la colaboración de los empresarios del transporte con el programa, con el proyecto de reforma tarifaria. Decir que esos empresarios sí van a seguir recibiendo los subsidios que recibieron durante este último tiempo. Y después hablaba sobre el sector trabajador y reconocía un esfuerzo de los trabajadores con una paritaria del aumento del 29%. Esos trabajadores que van a recibir el 29% van a perder un 30% de lo último que venimos padeciendo. Desde noviembre hasta aquí, el aumento de todo lo que compramos diariamente aumentó 40, 50%. El 30% de aumento en la paritaria no reconoce ni siquiera la inflación que tuvimos en este tiempo. Y debemos decir, como decía Gendra Quijena, 40% de trabajadores negros que no tienen paritaria. Y los No la que tienen, nosotros, claro. digo, los trabajadores tenemos paritarias una vez por año. Los formadores de precios tienen paritarias todos los días cuando remarcan los precios. Ese taximetrero que pagaba 4 y hoy paga 7, bueno, ya perdió parte de lo que recaudó durante el día. Ahora, es interesante lo que se vaya a discutir cuando finalmente se empiezan a discutir las paritarias, porque con tantos despidos que hay, tanto en el sector privado como en el sector público, va a ser más difícil un poco menguado el poder de negociación que tengan los sindicatos y los trabajadores a la hora de pedir un porcentaje que reestructure un poco la... Mira, a el poder nosotros nos adquisitivo. preocupa el tema de la tarifa eléctrica para las pymes. Industrias que pagaban 5.000 pagan 25.000. Industrias que pagaban 50.000 están pagando 250.000 pesos. La UIA dijo se A ver, están suicidando. ¿Cómo vamos a resolver el problema ese Totalmente. de los trabajadores que trabajan en las pymes, que tienen una empresa que no va a poder pagar la luz para seguir trabajando? Hoy la Universidad Católica, vuelvo a repetir, acaba de decir que en estos últimos 100 días se han incorporado bajo el nivel de pobreza 1,5 millones de personas. Estaba en 28%, ahora fue al 35%. En 100 días. En 100 días. Yo digo, a ver, hubo una decisión política para eliminar por decreto las retenciones a las mineras. ¿Por qué no hay una decisión política para eliminar el IVA inmediatamente a los alimentos que están en la canasta familiar? Para eliminar el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores. Para eso se va a una ley del Congreso que está muy bien, pero no hay una decisión política inmediata. Es decir, no hubo discusión No, para hay una eliminar las idea dando retenciones a la vueltas, minería pero no la y vemos. sí hay discusión Lo para quiero- algo que va a beneficiar a todo el conjunto de la sociedad y que es un Totalmente. instrumento para preservar el empleo Eso y sería dar capacidad. un colchón, una amortiguación. Es algo. Leve, Habría pero una bueno. herramienta, Mariano. Por lo menos habría una Los herramienta. DNU que se aplicaron para favorecer a los grupos de empresarios se podían aplicar para favorecer a los A eso es lo que voy. más No hubo desprotegidos. discusión para algo y se tomó de la noche a la mañana Nico. y para esto hace 3 meses que estamos discutiendo, algo Me- que coincidimos todos. Metete, por favor. Sí, a ver, básicamente la cuestión de aumentar en paralelo nafta, electricidad y gas es complicado de entender, es lo que decías vos. ¿Cuál es el consenso, cuál es el pensamiento detrás de esas medidas, digamos? Confluir en abril, un mes súper clave, digamos, para el año, digamos, lanzás el año, lanzás la economía y dar el mismo día aumento de gas, aumento de nafta y aumento de electricidad, ya venís de arrastre, es complicado, digamos. Yo, esto que decía del tema de las tarifas eléctricas, vos tenés fundiciones de acero, metalúrgica, siderúrgica, la agenda es siempre la misma, es llamando al ministro de Industria de cada provincia, che, hacemos un puente con Aranguren para ver cómo hago para no pagar toda la tarifa. Es igual, que lo decían en el Gran Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba. O sea, hay una cuestión que más allá del número fino que vos ves en la tarifa, se te replica en la estabilidad del trabajador que está en esa empresa, digamos. O sea, Claro. no es solamente la cuestión de ver, bueno, ¿cuánto ahorro de subsidios? 4.000 millones de dólares en gas. Ok, muy bien, buenísimo. Contribuimos a reducir el déficit fiscal. Además de eso, estás obligando primero a que toda la sociedad ponga de su bolsillo 4.000 millones de dólares.
que antes lo ponía el Estado, vía impuestos y demás, ahora lo pones en forma directa cada consumidor cuando paga su tarifa. Y en forma indirecta lo que está generando es que cada industria tenga que pagar más por el gas, más por la electricidad, y de esa manera te tiene que remarcar precios, te sigue alimentando la cadena de la inflación, y al mismo tiempo decís, bueno, no, si no me dan los números, reduzco actividad. O sea, hasta que vea cómo se ordena este escenario. O sea, freno y veo. O sea, no apuesto más porque si no, no sé dónde voy. O sea, vos las industrias, los electrointensivas, directamente no saben cuánto van a pagar por la electricidad y por el gas. No podés prever el año. No tienen precio. Entonces, esto que decías vos sobre el tema de las provincias. Lichi fue a ver a Aranguren, no se llevó nada. No lo sé. No lo le sé porque lo prometió conozco. nada. Con lo cual, toda la industria que vos señalás de Santa Fe y del resto de las provincias va a tener que pagar. Y si no puede pagar, ¿qué va a pasar? Esto se completa en el sentido de decir, ¿sabemos que hay un plan económico antiinflacionario? El gobierno dice que sí. ¿Sabemos en qué consiste? No. No. No, y sospechamos que el precio de que baje la inflación, que podría llegar a pasar en el segundo semestre como avisora el presidente, tal vez sea un enfriamiento de la economía que... Bueno, que va a ser un precio, pero está bien, pero un enfriamiento peor. Cuando bajen los precios tal vez sea porque no estamos consumiendo nada. Yo discrepo en el sentido de que yo veo un plan antiinflacionario, pero es brutal. Vamos a bajar la inflación, pero vamos a ver cuántos quedamos. Bueno, ¿entendés? a eso iba yo. Pero ¿Cuál yo es el creo que precio, cuando vos no? haces ese ajuste, evidentemente si bajás el gasto público de esta manera, vas a tener una baja de la inflación porque no necesitas emitir más o necesitas emitir mucho menos. Pero hay que ver a qué costo lo haces. Pero ahí permitime parafrasear no al economista Aldo Piñanelli, que hoy comentaba algo al respecto. Es como ir al médico y el médico te dice, ahora usted tiene una fiebre, una temperatura de 41 grados, pero despreocúpese que en Navidad va a volver a 37. Claro, Sí, está bien, doctor, pero ¿llego a Navidad? Claro, exacto. Ahí tenés. Eso es lo que decía hoy el economista Aldo Piñanelli. ¿Llego a Navidad? Y es una, no cuestión, sé si llegamos. es una cuestión de sintonía fina, digamos. O sea, este aumento del gas, uno puede estar de acuerdo conceptualmente con reducir los subsidios al gas. Ahora, cuando vos le imprimís los números que le imprimiste, cuando vos mandás a todos los residenciales, saquen los números, están ahí, digamos, los mandás a pagar lo mismo que cuesta importar gas por barco, que es el gas más caro que se consume en el mundo, digamos. $5 por millón de BTU. Eso paga más o menos un hogar. O sea, tenés grises, tenés una escala, no es blanco-negro, tenés grises donde si vos te movés en ese gris, estás cuidándole un poco el bolsillo a la gente, digamos. Eso es lo complicado, digamos, de gestionar. No es solamente agarrar un Excel y sacar números y decir, bueno, listo, no. Reduzco 4.000 millones de dólares de subsidio. No, tenés que sentarte, negociar, ver hasta dónde vas, hasta dónde no. Y tenés un objetivo, por ahí tenés que quedarte un poco corto, pero... Ahora vos que hablas con los funcionarios, ¿qué crees que falta? ¿Falta sensibilidad social? ¿No saben el país que están manejando? No sé, ¿Conocen el país? A mí me sorprendió, porque yo te digo, en el área eléctrica yo entendí, y de hecho Aranguren lo dijo, estamos cobrándole la mitad de lo que cuesta la energía a la gente. Y eso es verdad. O sea, el hogar paga 320 pesos cuando el costo es 770, menos de la mitad. Y uno entiende esa lógica, decir, bueno, empecemos a reducir un poco, a caminar en pos de... En el tema del gas es más complejo tener esa mirada, porque vos ya te mandan directamente a pagar el costo de importación, o sea, el costo marginal del sistema, que es el gas que traes por barco. Eso, desde la macroeconomía, es un poco más difícil. O sea, cuando vos reducís de 6.000 millones de dólares, querés quedarte en 2.000 millones, o sea, 6.000 millones de subsidios del año pasado, querés este año terminar en 2.000, y recortar 4.000 no es ya gradual. Estás metiendo un hachazo muy fuerte al árbol para cortar 4.000 palos que lo tiene que poner la gente de su bolsillo, digamos. O sea, y en un solo servicio. En un servicio que en el agua quieren recuperar 10.000 millones de pesos. No, está bien, pero... 3.000 millones está gastando AISA, tiene que recaudar 13.000 millones con el aporte del Estado, de los usuarios. Digo, todo es igual. En verdad, además, hablando sobre el tema del megavatio, vos decías que Aranguren lo llevó a 3.20. Quiere 1.200 pesos Aranguren, el valor del megavatio. Está bien. Si eso se aplica en mayo, como estaba previsto y fue comentado por algunas revistas económicas, estamos hablando de una situación de caos. No, está bien, pero por eso en el sistema eléctrico. Porque no podés de 90 pesos llevar el megavatio a 1.200 pesos. Pero ahí yo trazo una diferencia. Una cosa es el sector eléctrico y otra cosa es el sector gasífero, y si me apurás el sector petrolero, digamos. Esta cuestión de armar un aumento escalonado de 6% en enero, 6% en febrero y 6% en febrero ahora, hay que ver qué va a pasar en mayo, que es algo que negoció Aranguren con las petroleras en enero, a principios del año. Hay que ver cuál es el sentido realmente, digamos. ¿Cuál es el sentido ahí? ¿Producir más petróleo? O uno agarra los números de producción de petróleo y no están creciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Por eso te digo que está bueno por lo menos instalar en agenda esto. ¿Cuál es el objetivo de dar un terrible aumento al gas como lo estás dando? O proponerte aumentar un 10, 15%, 20% en 2, 3 años, 4 años la producción de gas. Bueno, díganlo. Que sea ese el objetivo. Porque si el objetivo es, te doy 300, 400, 500% de aumento de precio
para que después no sepa cuál es la meta, cuál es el objetivo de producción local. O sea, Aranguren lo dice conceptualmente, es muy lindo. Ahora, siéntense con cada uno de los conformadores de precios, con las 7, 8 productoras de gas que concentran el 8% de gas de la Argentina, y fijen metas, producción. Bueno, listo, muchachos. Ustedes el año pasado decían que no tenían precio. ¿Es verdad? Sí, puede ser verdad, es cierto. Ahora, tenemos que incentivar la inversión en la Argentina. Bueno, armemos un plan quinquenal. ¿Les gusta? Bueno, totalmente. armémoslo. No, ni hablar. Armar una mesa de negociación, lo mismo con la industria. Lo que falta acá me parece es un poco más de política, o sea, de política. Sentar, Ahí quiero ir. Pedro, Exactamente. ¿con cuántos gobiernos tuviste este rol de estar en la defensa Desde del consumidor? en realidad empezamos en 1988. Quiero saber. Cuando el ministro Terraño decretó un aumento del gas del 300%, y desde La Matanza confluimos 20 de sociedades de fomento a reclamar la anulación del aumento de tarifa. Contame qué 1988. pensás de estos funcionarios. ¿Los entendés? ¿Cómo Son funcionan? insensibles, realmente son insensibles. Los pocos que hemos charlado con algunos de ellos demuestran su insensibilidad, su desconocimiento de la realidad social. Yo Es muy importante eso, ¿eh? los llevaría a Aranguren a recorrer las pequeñas y medianas industrias, las casas de familia, para que se dieran cuenta Te de la apuesto que realidad. nunca fue. No conocen. Estoy seguro que nunca fue. Desconocen la realidad. Porque Por nunca han eso, hecho política. pero están jugando con fuego, Pablo. Yo realmente, el ex intendente Matanza habló de la caída del Sí, presidente. lo dijo en muy Lo mala dijo, forma. Bueno, pero a ver, Pero algo hay detrás. yo soy de La Matanza. Conozco el segundo y el tercer cordón. Nuestra entidad nació en La Matanza. 38% de trabajadores de negro en La Matanza, y más del 40% de trabajadores de negro. Son con los que viajamos todos los días en el Sarmiento, que vienen a trabajar por mucho menos de 10.000 pesos. 7.500, 8.500 pesos. Sí. Y tienen familia. Esa familia con ese salario, ¿cómo llega a fin de mes? ¿Cómo cubre la canasta diaria? Yo entiendo lo que dice acá el compañero sobre los planes de inversión, todo perfecto. Ahora, no se puede hacer con la gente afuera. Tiene que ser con la gente adentro, repitiendo Aranguren, algunos mensajes. Marcos Ahora, Peña, Pedro, Dietrich. lo Hay que que- llevarlos en una combi al conurbano, Bueno, perdóname, urgente. Una ¿Te acordás visita cuando guiada le nosotros vamos a hacer al discutíamos? conurbano. Discutíamos eso de decir, bueno, que son todos CEOs que provienen del mundo privado, que a vos no te parecía mala la crítica Lo per se. reconozco. Bueno, me lo parece que tiene que ver reconozco, más es bien con cierto. esto. Vienen del Es mundo cierto. privado, pero también vienen de escuelas privadas, vienen de familias acomodadas, y evidentemente no es una crítica per se a esa gente. Pero para gobernar, evidentemente, tal vez falta la sensibilidad social, que es evidente que no. El conocimiento. Y el te conocimiento, digo. la Yo distancia creo la con la sensibilidad realidad capaz la tiene, social pero de la no- que hablaba Pedro recién. Yo reconozco que vos tenés razón. Yo me enojé con esa crítica porque me parecía que era discriminar por el origen. Pero estoy viendo, y te tengo que dar Sí. la razón, estoy viendo que ese origen es fundamental para que ellos no entiendan lo que está pasando. Realmente no lo entienden. Claro, bueno, no han visto un hay que pobre, ver si te a voy a decir algo Dietrich le feo. subió la No han tarifa del visto- helicóptero. No han visto un pobre en su vida, te soy sincero. Es un problema muy serio. No pensé que iba a ser, te reconozco que me equivoqué. Muy bien. Pedro, te quería preguntar además, recién recordábamos los dichos de Espinosa, que para mí no fueron tan ofensivos como después se lo quiso plantear. Él decía que por primera vez en muchos años a las municipalidades estaba llegando la gente ya no a pedir un laburo, a pedir comida. Bueno, a pedir comida. Te doy un dato. En la provincia de Buenos Aires los hospitales no están proveyendo leche en polvo, porque no se está entregando desde la provincia de Buenos Aires. Pasó en Ituzaingó, pasa en Ituzaingó, pasa en los hospitales de Moreno. Digo, algún dato. En alguna provincia se recomenzó el sistema del trueque. Sí. Bueno, Jujuy. Esta situación... Cuando Digámoslo. arranca el trueque, dicen los que bueno, saben. cuando arranca el trueque, estamos en 2001, está 2002. muy complicado. En Parece- Jujuy, parece que- es claro Es eso. así, bueno. Pero, a ver, insisto, el segundo o tercer cordón, donde viven millones de argentinos, no hay un salario que llegue a 10.000 pesos. Esto es lo que tienen que entender los que deciden las políticas económicas. Con esos salarios, ¿cómo se puede resistir todo el aumento que hubo de precios desde noviembre hasta la fecha? Todos los aumentos de los servicios públicos. Imposible. Pero bueno. Mariano. Como usuarios lo que queremos es como lo que viene reclamando los gremios, los que vienen reclamando el resto de la sociedad, lo que vienen reclamando los partidos políticos. Queremos que haya medidas de contingencia, queremos que se llame a un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y por supuesto con las entidades de defensa del consumidor, con todas las fuerzas vivas, con la iglesia, porque esto lo solucionamos de alguna forma entre todos los argentinos o esto no lo solucionamos. Tiene que haber medidas de control de precios. Tiene que haber
sensibilidad social, lo que ustedes comentaban. En síntesis, tiene que haber, lo que vos decías, política. Tiene que haber política. Solos no lo van a poder No hacer. lo van a poder es una solucionar. locura. Tiene que haber Primero es una locura política. lo que están haciendo, pero además tratar de hacerlo solos, sin charlar con la gente. Bueno, a ver, de locos. nosotros como organización de usuarios y consumidores conformamos entes reguladores. El aumento de la energía eléctrica, no hubo audiencia pública, no fuimos consultados previamente para dar una opinión. El gas natural pasa lo mismo, no hubo audiencia pública, no va a haber audiencia pública, no fuimos consultados para ver si teníamos alguna opinión respecto a los incrementos. Bueno, nos parece que hay una soberbia, además de la insensibilidad, que obnubila a las autoridades. Y es muy peligroso cuando no ven la realidad, ¿no? E insistimos con el tema de la... Pedro, pero grandes palabras, realmente. Hay soberbia y no ven la realidad. E insistimos con el tema de la auditoría. Queremos saber qué se han hecho con los millones y millones de pesos que durante todos estos años llegaron a los subsidios. Transporte, no nos olvidemos de 11. Muy bien. Sí. Bueno, ¿qué más podemos agregar, No, Nico? un dato concreto es lo que decía Pedro recién, digamos. Esto es, aunque parezca mentira, son cuadros temporales, digamos. Acá lo que falta es una revisión tarifaria integral, que lo que dice el Enargas, que es el ente regulador, que va a tener un lugar muy importante porque tiene que regular, a ver dónde va toda esta plata que está recaudando el sistema, digamos, a partir del aumento de tarifas. Tiene que convocar una revisión tarifaria que se va a concretar concretamente en agosto, septiembre de este año. Lo mismo va a pasar con la electricidad. La pregunta, yo te lo digo, a mí me impactó el nivel de aumento de gas. En el tema eléctrico lo entiendo, cubro estos temas todos los días. Y en el tema de gas digo, si vos tenés una revisión tarifaria en agosto, septiembre, ¿por qué no surfeaste un poco mejor la ola, sobre todo que venís de aumentos fuertes? Y ahí sí, en una revisión tarifaria con las asociaciones de consumidores, con los productores, con los transportistas, con los distribuidores, porque acá te pasa un tema que es particular y que para mí es un síntoma de la magnitud de este aumento. Cuando uno habla con transportistas y distribuidores de gas, o sea, con la Metrogas, Gas Natural y demás, son los distribuidores, son las empresas que a vos te llevan el gas a tu casa. Lo que te dicen en off esas empresas es que realmente les llama la atención el aumento que tuvieron los productores, el precio del gas, que es realmente lo que explica el 80% de la tarifa. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está la cuestión de lo que decía Massa del serrucho o del bisturí, ahí está la cuestión de la sintonía fina, ahí está la cuestión de sentarte y negociar y buscar un camino, un sendero de precios, esto que siempre se habla, un camino gradual para reducirlo. Totalmente. Y encima los funcionarios no te atienden el teléfono solo si sos muy contemplativo en las preguntas que haces, ¿no es cierto? Bueno. Eso es penoso también, ¿no? Porque hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente. Y hay que hablar con todos los medios, ¿no? Con algunos sí, con otros no. Además de todo. Porque esto además no está siendo comunicado. No comunicaron, porque vos decís, hablaron con periodistas especializados. Pero tienen que hablar con la gente, hay que explicarle el tema del gas a la gente, del agua. No se puede largar las medidas en el boletín oficial y creer que ya está. Es demencial, realmente. Bueno, muchas gracias a todos por la Gracias visita. a ustedes. Seguramente nos vamos a seguir viendo.